¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Fijaos qué jersey tan monísimo os traigo hoy. La verdad es que aquí sigue haciendo calor, pero he pensado en tejer algo para esas noches que ya queremos ir fresquitas, pero luego refresca un pelín. Entonces este jersey caladito me parece ideal para esas noches todavía donde vamos con tirantitos o con una manguita corta, ¿vale? Y queda monísimo, tanto con un vestidito como con tu camiseta de tirantes, con lo que queráis, queda monísimo. También podéis hacerlo de lana, ¿vale? Pero en mi mente esa era la idea, así que te invito a hacerlo conmigo y comenzamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Bueno, monas, el paso número 1 va a ser trabajar una cadeneta que vamos a cerrar de manera circular y que va a tener como mínimo el contorno de nuestro pecho, aunque te digo que en este caso lo he trabajado bastante amplio. Así que a continuación te voy a dejar el número de cadenetas de inicio para todas las tallas, pero tú podrás subir o bajar de talla, ya lo quieras más ancho o más estrecho, o bien sumar o restar cadenetas de 20 en 20, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con una talla M, que ya te digo que es muy ancha, que podría ser perfectamente una XL. Y como siempre vamos a comenzar dejando un palmo, vamos a trabajar un nudo corredizo y en mi caso voy a trabajar 180 cadenetas, ya te digo que queda muy amplio. Bueno, mona, fijaos, tengo mis 180 cadenetas y en este caso fijaos que doblada por la mitad mide 50 centímetros, por tanto tengo 1 metro de cadenetas. Una vez que hemos contado y tenemos el número de cadenetas correcto, venimos a la primera cadeneta y cerramos en circular con un punto deslizado. Bueno, monas, y una vez que tenemos nuestra cadeneta cerrada, vamos a empezar con la primera prueba y vamos a ir probándonos todo el proyecto para ver cómo nos gusta. Así que una vez que la tenemos, nos la vamos a probar. Vale, y tenemos que ver qué nos pasa por el pecho, por la barriga, cintura, vale, y nos tiene que sobrar bastante. Si nos gusta más estrecha, pues pasamos a tallas menores o quitamos de 20 en 20 y lo mismo si nos gusta más ancha. Comenzamos con nuestra muestra, sobre todo vais a ver que es súper rápida, que tiene muy poco, pero tenéis que ver toda la secuencia, varias vueltas, porque el secreto también para que quede bien está en el inicio y final de vuelta y cómo va a ir cambiando de una vuelta a otra para que al final nuestra prenda quede lo mejor posible. Así que vamos a comenzar haciendo, en mi caso me gusta, fijaos, si me habéis visto anteriormente, hacer un falso punto alto, que es punto bajo, cadeneta, entro en estas 2 hebras y trabajo otro punto bajo, 2 cadenetas, ¿veis? Y entro de nuevo, a ver si lo veo muy bien, se ve claro, entro en esta cadeneta y en la de atrás y hago un punto alto, ¿vale? Una cadeneta, cuento 4 cadenetas de base, 1, 2, 3, 4 y en la quinta entro y hago lo siguiente, que va a ser 3 puntos altos, ahí en el mismo punto, 2 y 3, 2 cadenetas y de nuevo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y hago una cadeneta de separación. Esta va a ser nuestra secuencia, ¿vale? Todo el tiempo vamos a repetir esto. Fijaos, vuelvo a contar 1, 2, 3 y 4 y en el quinto, que nos toca ahora, un punto alto, 2 cadenetas
y un punto alto en el mismo punto. Cadeneta de separación, vuelvo a contar 1, 2, 3, 4 en el quinto. Repito que me toca ahora el de las 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenetas y 3 puntos altos. ¿Veis qué fácil? 1, 2 y 3. Cadeneta de separación, ¿veis cómo va quedando? Vamos a trabajar esto toda la vuelta y no os perdáis la continuación para ver cómo cerrar esta vuelta y comenzar la siguiente, que es de lo más importante para que quede bien nuestra prenda. Bueno, monas, fijaos, aquí he trabajado ya 18 repeticiones de estos dos motivos, de la V y la V con 3 puntos, ¿de acuerdo? Entonces veis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en el delantero y 9 en la espalda, ¿vale? Por eso os digo que para variar la talla, si no os convencen las medidas que yo os doy, pues tenéis que quitar o sumar de 20 en 20. ¿Por qué? Porque son 10 para estos dos motivos de aquí y 10 para los de atrás, ¿vale? Para sumar o restar tanto al delantero como a la espalda. Y una vez que tenemos el número de motivos, vamos a cerrar con punto deslizado, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? En este caso voy a girar, ¿vale? Y después lo comprenderéis si seguís viendo por qué hago estas cosas y lo vais a agradecer, ¿vale? Entonces he girado y lo que hago es entrar aquí y trabajar o bien 3 cadenetas o bien mi falso punto alto, como hemos visto, ¿vale? Una cadeneta, y en este caso lo que hago es trabajar solo este punto alto y la cadeneta, ¿vale? Y cerraremos esta V al cerrar la vuelta. Así que, ¿qué hago? Pues ya continúo con normalidad. Aquí dentro que trabajo, pues los 3 puntos, ¿veis? Como el motivo que tengo de la vuelta anterior. Lo repito, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Vale, voy a repetir cada motivo justo ahí en el hueco, cadeneta de separación y lo mismo. Ahora que me toca mi V, pues dentro de esa V trabajo otra. Punto alto, 2 cadenetas y punto alto, cadeneta y de nuevo dentro de esta V de 3 puntos altos, pues repito ese motivo, ¿vale? Y vamos a trabajar así toda la vuelta y ahora nos vemos para ver cómo cerrar esta vuelta y comenzar la siguiente. Bueno, fijaos, acabo de terminar la segunda vuelta y como habíamos dicho, aquí trabajamos solo el equivalente a un punto alto. ¿Y qué hago? Pues entro aquí, hago un punto alto, 2 cadenetas y cierro aquí en mi falso punto alto con un punto deslizado. Y como estamos alternando vuelta derecho, vuelta revés, vuelvo a girar. Y de nuevo me encuentro esto y ¿qué hago? Entro aquí, punto bajo, cadeneta y aquí dentro punto bajo. Tengo falso punto alto, 2 cadenetas y otro punto alto, ¿de acuerdo? Y como estáis viendo, en una vuelta, ¿veis? En la primera hicimos la V completa y cerramos haciendo la cadeneta y punto deslizado. En la segunda vuelta únicamente trabajábamos un punto de nuestra V y cerrábamos esta V con punto alto, 2 cadenetas y punto deslizado. Esta tercera habéis visto que de nuevo trabajamos la V completa y cerraremos como en la vuelta 1 con cadeneta, punto deslizado. Así que la secuencia de inicio y final de vuelta va a ser esta. Bueno, monas, fijaos, aquí llevamos ya 3 vueltas, ya se empieza a ver cómo va a quedar de bonita nuestra muestra y es otro momento importante para probárnoslo.
Bueno, y fijaos, ya este es el momento en el que tenemos que ver si nos gusta o no el ancho, porque aún estamos a tiempo de quitar o añadir puntos de 20 en 20, como habéis visto. Bueno, monas, fijaos, he seguido tejiendo vueltas hasta que he considerado más o menos desde mitad del pecho hasta el largo que creo que me va a gustar, porque eso no lo sé hasta que no acabe todo el jersey. De todas formas, siempre podrás añadir o quitar vueltas de largo, porque para eso estamos trabajando con la cadeneta en el pecho y hacia abajo. ¿De acuerdo? Fijaos. Entonces, al trabajar de esta manera, tanto le permitimos al punto que se estire más de manera natural, además nos quedan estas ondas aquí abajo y ya os digo, si no te gusta cuando acabes, añades o quitas vueltas, o en un futuro, si se estira demasiado, que suele pasar con el crochet, pues puedes quitar vueltas. Así que ahora vamos a ver a continuación cómo comenzar nuestro delantero y nuestra espalda. Así que no te lo pierdas, que te va a encantar y va a quedar monísimo. Y luego todos los detallitos que tengo preparados. Bueno, fijaos, he doblado por la mitad lo que llevo tejido en redondo y aquí, si nos fijamos, justo hago coincidir ahí como si fuera la costura de uno de mis laterales con la V donde hacía el principio y final de vuelta. Fijaos que aquí está el hilo, ¿vale? Entonces justo dentro de esa V he marcado con este marcador, si no tenéis marcador, con lo que tengáis. Y fijaos que estamos trabajando, hemos trabajado hacia abajo. Y en el otro lado lo mismo, ¿vale? Hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la siguiente V otro marcador, ¿vale? Cada una con su número de motivos. Por la mitad, ¿vale? Aprovechar siempre, súper importante, donde hacemos el inicio y final de vuelta que coincida con nuestro costado, porque se va a quedar ahí en el lateral y también oculto por la manga, así que no hay mejor sitio para ocultar eso. Ahora vamos a separar el delantero de la espalda y por eso he marcado estos puntos, porque este mismo punto vamos a ver cómo vamos a sacar delantero y espalda. Bueno, ya vemos que este es justo el principio de todo, ¿vale? Y aquí hacíamos la V de inicio y final de vuelta y en este marcador es donde voy a comenzar. Lo que vamos a hacer es hacer en la misma secuencia pero invertida, ¿vale? Únicamente va a cambiar un poco el principio y final de vuelta. Como siempre vamos a dejar un palmo, hacemos un nudo corredizo y vamos a trabajar, en mi caso, un falso punto alto y otro punto alto. Vale. Pasamos las hebras para atrás para luego ocultarlas, que no nos molesten la cadeneta de separación y ya, fijaos, vamos a repetir la misma secuencia pero como si fuera en un espejo. ¿Veis que tenemos aquí los 3 puntos, las 2 cadenetas, 3 puntos? Pues aquí hacemos 3 puntos, 2 cadenetas y 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadeneta y que nos toca ahora la V. Pues hacemos aquí, entramos en la misma base, punto alto, 2 cadenetas y punto alto. Cadeneta de separación y de nuevo voy a hacer la de los 3 puntos altos. Voy a seguir hasta llegar al siguiente marcador. Y fijaos, ya llego a este marcador, ¿veis? He hecho la cadeneta y como en el otro, ¿veis? Entro en la cadeneta y hacemos 2 puntos altos.
Vamos a girar porque estamos ahora con nuestro delantero, ¿vale? Solo hacemos la mitad, ¿veis? Por eso hacíamos ida y vuelta en el resto, porque así la secuencia no va a cambiar, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Levanto mi falso punto alto de nuevo y otro punto alto ahí en este punto primero, ¿vale? Cadeneta de separación y voy a ir repitiendo lo que me toca. Seguiremos trabajando así en ida y vuelta hasta llegar a la altura que queremos para nuestro escote. Bueno, fijaos, yo he trabajado aquí por ahora 4 vueltas y me mide en total, sin bloquear, esto llevo ya como unos 30 centímetros, ¿vale? Y si os fijáis he colocado 2 marcadores para la zona que voy a dejar para mi escote, que en este caso miden unos 18 centímetros, ¿vale? He dejado 3 motivos, ¿veis? Y he marcado justo las 2 V's. ¿Veis? He trabajado hasta aquí, por supuesto hay que dejar el mismo número de motivos para un hombro que para el otro, ¿vale? Y giro y hacemos como con nuestro delantero y como haremos después con nuestra espalda. En ida y vuelta, ¿veis? Los 2 puntos ahí, cadeneta y repito la misma secuencia todo el tiempo. Igual que hemos trabajado este hombro, pues tenemos que hacer en el mismo sentido, que es comenzando aquí, de aquí hacia allá, ¿vale? Como siempre dejamos un palmo, trabajamos un nudo corredizo y vamos a hacer ahí el falso punto alto o las 3 cadenetas y otro punto alto, una cadeneta y ya continuamos en ida y vuelta siguiendo la secuencia que llevamos viendo durante todo el proyecto, ¿vale? Y trabajaremos el mismo número de vueltas que aquí, ¿vale? Esto es una aproximación para probármelo ahora. Sigo teniendo aquí el ovillo en espera de este lado, ¿vale? Y así vamos a ir, se trata de verlo y ponerlo ahora sobre nuestro cuerpo y ver si nos gusta o si queremos a lo mejor hacer una vuelta más en cada lado. ¿Qué os parece cómo va quedando? Sueltecita, la verdad es que me encanta sin mangas, ¿eh? Mi idea era hacerle mangas, pero no sé lo que voy a hacer, ¿vale? Siempre os lo digo, empiezo con una idea, pero luego, según voy viendo cómo avanza, no sé si a vosotras os pasa, se me van ocurriendo otras ideas o veo que de todas las ideas que tengo me cuadra mejor alguna, ¿vale? Porque nunca va quedando y es que ha quedado tan bonita la forma de la manga y todo que no lo sé. Y el escote con estas onditas, habéis visto que así tenemos las onditas tanto en el bajo como aquí en el escote. La verdad es que me gusta mucho, pero quiero darle algún toquecito más, así que nada, voy a continuar. Bueno, monas, fijaos aquí después de la separación que empezamos a trabajar hacia arriba, finalmente he hecho 6 vueltas para mi escote y luego le he sumado otras 7 en cada hombro, ¿vale? Y esto mide, fijaos, de alto a mí me mide 45 centímetros, de ancho 55, hasta la zona de mi escote 34 centímetros y este trocito solo 9 centímetros y hasta aquí desde el pecho 20 centímetros. Todo esto al final va a depender de vuestro gusto y de ir probándolo, como os digo siempre.
Fijaos, y para nuestra espalda trabajaremos el mismo número de vueltas que trabajemos para nuestros hombros. En mi caso, si recordáis, finalmente he trabajado 11 vueltas en los hombros, pues ese número es el que he trabajado para mi espalda, 11 vueltas. Y esto mide, después de bloquear, unos 22 centímetros. Bueno, vamos a hacer el detallito del volantito aquí, ya veréis, ¿vale? Os digo, fijaos, la sisa queda abierta desde aquí, o sea que mide lo mismo que os he dicho, que son 20, ¿vale? Cada una ya os digo como os guste. Y fijaos, vamos a comenzar con ese detallito, ¿vale? Lo vamos a tejer hacia abajo, ¿vale? Estáis viendo el cuello aquí, giramos un poquito, ¿vale? Yo quiero coger mi prenda así para que quede hacia abajo el volante, ¿vale? Entonces fijaos, si hacemos zoom, voy a venir aquí ¿veis dónde está la cadeneta? ¿Veis que se reflejan? ¿No? Pues voy a entrar así, ¿veis? Pincho y entro solo en el motivo de abajo, ¿vale? Ahí voy a añadir mi hilo, dejamos un palmo, nudo corredizo, ¿vale? Podemos hacer si queréis 3 cadenetas, no nos complicamos. Tenemos las 3 cadenetas que nos toca aquí repetir el mismo motivo, ¿veis? 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos, ¿vale? ¿Y cómo giro yo para seguir ahora con mi brazo? Hago la cadeneta de siempre y veis, ahora he trabajado encima del motivo de abajo, pero ahora en este, ¿vale? Ahora ya vamos a girar. ¿Veis? Entro aquí y trabajo ahí lo mismo, los 3 puntos altos, 2 y 3, 2 cadenetas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3, la cadeneta, ¿vale? Y ahora ¿qué hago? Veis que tengo de lado mi manga, ¿no? ¿Veis? La siguiente vuelta me lo salto y la siguiente, ¿veis? En el mismo punto entro ahí, ¿veis? En la cadeneta, entre la cadeneta y ese punto alto, pues ahí entro de lado y hago un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto y la cadeneta de separación. Y de esta forma, ¿qué pasa? ¿Veis? Que cuando trabaje la manga, el inicio se va a quedar ahí detrás porque lo trabajaré aquí y entonces este volantito que va a ir, veréis que vamos a cerrar, va a ir por el pecho y por la manga y entonces nos va a tapar eso y aparte nos va a adornar, ¿vale? ¿Veis que tengo aquí estos 2 puntos? Este me lo salto y el siguiente vuelvo a repetir los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 2 cadenetas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3, cadeneta, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Según el número de motivos que tengáis vosotras y que os salgan aquí en el lateral, tenéis que ver previamente para que os quede más o menos todo simétrico, ¿vale? Si tenéis que ajustar o trabajar en mitad de puntos, o os tenéis que alternar, me salto uno, otro no me lo salto, ¿vale? Lo tenéis que ver un poco según vuestro caso, ¿vale? ¿Veis? Me salto uno en el siguiente, ¿veis? Cojo ahí, me toca V
y vamos a seguir así hasta llegar. Bueno, fijaos, esta es mi costura, que yo os digo que esta vez no lo he trabajado mucho y lo que he hecho ha sido hacer puntos bajos por aquí, ¿veis? Los puntos bajos por el lado revés y he ido punto a punto, ¿vale? No me he esmerado mucho, pero no queda mal. Bueno, y fijaos, estamos llegando aquí a la costura y voy a trabajar lo que me toca a mí según como lo he distribuido. ¿Veis? Me vuelvo a dejar uno libre y me cae justo aquí el de 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto en la costura, cadeneta de separación, y por simetría, ¿qué hago? Me dejo uno libre, luego una V, ¿vale? Me dejo uno libre, luego una V. ¿Veis? De nuevo me toca entrar entre el punto, aquí en el punto alto, y trabajar mi V, cadeneta, y de nuevo me salto una fila y en la siguiente los 3 puntos altos, 1. Fijaos, ya voy a dar la vuelta aquí delante ya en la zona del pecho, ¿vale? Empecé aquí en este lateral, ¿veis? Hemos hecho todo el brazo, giramos aquí, hemos trabajado la espalda, ¿veis? Volvemos a subir otra vez por el hombro, ¿veis? Y estoy aquí a punto ya de girar y trabajar el pecho hasta ya cerrar aquí, ¿vale? Vamos a hacer zoom y vemos otra vez cómo girar. ¿Veis? He trabajado aquí en este punto y ahora que nos tocaba entrar así, con cuidadito, siempre que no cojáis hebras de atrás si os cuesta al principio, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿veis? Y ya repetir hasta cerrar nuestra vuelta lo que nos va mandando. Y fijaos ya cadeneta y hemos llegado aquí, venimos a la tercera cadeneta, punto deslizado, cortaríamos un palmo y después ocultamos por detrás con nuestra aguja, ¿vale? No puedo detenerme en eso porque si no se hace larguísimo el vídeo y además luego no lo veis tan largo. Ahora vamos a ver cómo trabajar nuestras mangas, que ya hemos marcado, digamos, el camino. Vais a ver. Bueno, para comenzar nuestra manga vamos a venir siempre aquí abajo a la sisa. Todavía tengo hebras porque yo no oculto nada hasta que no acabo o por lo menos voy teniendo seguras las cosas, ¿vale? Cojo hilo nuevo, como siempre os digo, un palmo, nudo corredizo y vengo aquí debajo y busco siempre la V de aquí, ¿veis? Donde está el marcador, ¿vale? Y ahí voy a trabajar mi primera V, ¿vale? Y vais a ver que mis mangas no van a tener mucha pérdida. A ver, cojo ahí bien y trabajamos 5 cadenetas, 3, 4, 5 y punto alto. Cadeneta de separación, ¿veis? Y ahora voy a seguir el camino que he marcado ya con mis puntos, ¿vale? ¿Veis donde tengo este motivo? Pues aquí detrás, ¿veis? Trabajo otra V. Punto alto, 2 cadenetas, punto alto y cadeneta de separación. Vale. Siguiente motivo, una V, pues detrás en el mismo punto vengo y hago otra V con 2 cadenetas, ¿vale? Cadeneta de separación. Siguiente motivo, el de los 3 puntos altos, pues detrás en ese hueco una V, ¿vale? Y voy a ir así, que no tiene pérdida,
haciendo una V donde tenga cada motivo y voy a dar la vuelta a toda mi manga hasta llegar aquí y cerrar en la tercera cadeneta, ¿vale? Y como hacemos siempre, entraré dentro y trabajaré por el lado, iremos girando derecho revés en circular, pero todo en nubes, y vamos a comenzar y acabar como hemos hecho con el cuerpo, con la parte circular, ¿de acuerdo? Para que así nuestra costura de nuevo se quede recta debajo de nuestra manga, ¿vale? Pero no tiene pérdida, y además con este volantito nos va a tapar ahí la unión, que queda más feucha, y ya veréis qué mono queda. Bueno, fijaos, ya aquí tengo mi manga terminada y mide de ancho unos 15 centímetros y tengo 15 V's en circular y 19 vueltas que miden 28 centímetros. Bueno, monas, fijaos cómo estoy bloqueando el jersey, lo he tenido así toda la noche, ¿vale? Con estos pines de bloqueo que son muy prácticos, ¿vale? En mi caso, como los uso mucho, pues me vienen bien, ¿vale? Pero simplemente con que tengáis alfileres, ¿vale? Yo al principio lo hacía solo con alfileres, no hace falta gastar tanto. Incluso solo con los pines no me ha bastado y he tenido que rellenar huecos con alfileres, y la verdad es que en esta ocasión lo he hecho muy rápido, lo puse anoche y ahora tengo prisa por quitarlo todo ya e irme a hacer las fotos a ver cómo ha quedado, ¿vale? Pero habría puesto mucho más alfileres y mucho mejor.